Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al webinar Despega hacia la revolución de la productividad con Copilot para Microsoft 365. Este webinar está organizado por la IANCP junto con nuestro patrocinador platino, que es TD Synnex. Para los que no nos conozcáis, os voy a contar un poquito sobre la IMCP. Somos una asociación sin ánimo de lucro que cuenta ya con más de 150 socios. Todos son partners de Microsoft y juntos nuestros socios generan un impacto significativo empleando a más de 10.000 personas y generando unos ingresos que superan ya los 300 millones de euros. Si alguno de los asistentes aún no es socio de la IMCP y está interesado, ahora pondremos aquí el correo de marketing y nos podéis escribir sin ningún problema y os comentaremos un poco si necesitáis más información. Bueno, voy a presentar sin más preámbulo a los speakers que tenemos por un lado a David Villanueva, que es BDM Cloud, y a Joaquín Lago, que es Technical Pre-Sales Specialist en TD Synnex. Las preguntas las podéis ir dejando por el chat y al final de la sesión las iremos contestando. Y bueno, dar como siempre gracias a todos nuestros patrocinadores, que sin ellos todas las acciones que hacemos desde la IMCP no serían posibles. Y ya está, te dejo el testigo, David, y empezamos. Muchas gracias, Begoña. Y buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla para la presentación que voy a hacer hoy. Entiendo que a partir de ahora vais a ver mi pantalla. Nada, agradecerte, Begoña, la introducción y la invitación de poder participar en esta sesión y sobre todo a toda la gente de la IANCP. Mi nombre es David Villanueva, soy BDM Cloud en TD Synnex y hoy, junto con mi compañero Joaquín, vamos a contaros cómo desde TD Synnex os acompañamos a vosotros, los partners, en el desarrollo y en la adopción de Copilot, ¿vale? para Microsoft 365. He querido empezar esta presentación, que más o menos voy a estar entre 10 y 15 minutos contándoos un poco nuestra propuesta de valor y algunos servicios que ofrecemos, contextualizando un poco algunos cambios que ha habido y cómo en este contexto tan cambiante de la parte de Copilot para 365 va cambiando y se va adaptando a nuevas necesidades y nuevos lanzamientos. Y finalmente Joaquín hará una demostración en directo de la herramienta Copilot, digamos como colofón final a esta presentación, ¿vale? Como os comentaba, he querido poneros aquí un reciente estudio que ha hecho Microsoft para contextualizar y para empezar a hablar de, digamos, la postventa de Copilot. En este estudio, Microsoft, en base a un estudio hecho a más de 1.300 usuarios de Copilot para Microsoft 365, ha demostrado o ha sacado unos resultados que titulan el 11 por 11. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva, tenéis el enlace abajo, pero me ha parecido muy interesante, la mayoría de usuarios o de una manera muy significativa, ahorros de 11 minutos dentro del día a día de los usuarios que utilizan Copilot en el entorno de trabajo moderno empiezan a ser significativos para los usuarios. Y es que además, en cuanto al timeline, ¿no? El tiempo total de adopción de la herramienta de Copilot, empieza a verse una mejora sustantiva o una serie de resultados clave a partir de 11 semanas, que aproximadamente, por hacerlo redondo, estamos hablando de un trimestre, ¿vale? En la imagen, que es un poco el resumen de este estudio, habla de la parte de productividad, habla de los puntos dolorosos en las reuniones, incluso lo que es el balance entre vida y trabajo, ¿no? Vida privada y trabajo. Y como os comentaba un poco el resumen de este estudio que ha hecho Microsoft, que tenéis abajo la fuente, y que luego en las diapositivas que os enviaremos lo podéis consultar o incluso que algunos ya lo conoceréis, pues habla de que estos efectos empiezan a ser más significativos a partir de ese 11 por 11, en ahorros de tiempo de 11 minutos, donde el usuario dice que ha ahorrado más de 11 minutos, y sobre todo en un periodo de tiempo de a partir de un trimestre, ¿vale? ¿Por qué os comparto esto? Bueno, porque mi presentación fundamentalmente y el valor que aportamos desde TD Synnex es evidente que es siempre o mayormente enfocado a la parte de pre, ¿no? A la preventa, vamos a decir. Pero es muy importante, Antonio Cruz lo decía no hace mucho en una sesión que tuvimos allí con Microsoft, que es muy importante acompañar a los clientes en el post, por muchos motivos, evidentemente por demostrar y hacer efectivo ese ROI, esa devolución de la inversión en el cliente, pero también
porque es donde se genera esa fuerza, ese lazo, ese vínculo de unión con el cliente final en cuanto a hacer que la herramienta funcione y no solo preocuparnos de venderla. Paso a la siguiente diapositiva. También quiero hablaros de cómo os ayudamos desde TD SYNNEX para un concepto que para nosotros es clave, y es un Copilot para Microsoft 365. Es un producto que apenas podemos probarlo por cómo está lanzado el licenciamiento, que no hay un trial, que es una periodicidad de pago anual. Entonces nosotros creemos, y por eso os acompañamos en todo momento, en que para mostrar las funcionalidades de Microsoft hace falta ir un paso más allá. Es decir, hace falta inspirar a través de una historia, y aquí en esta slide, pues bueno, vengo a resumiros este concepto, ¿no? El de ir un paso más allá en cuanto a no solo mostrar datos y estadísticas a nuestro cliente para convencerle de lo que es Copilot, sino compartir hechos, casos reales, cómo enseñar a los clientes a que mediante historias sepan cómo Copilot puede convertir en éxito una de las funciones que tengan o aumentar su productividad, pero siempre desde una parte de storytelling, ¿vale? De hecho, recientemente estamos ya a punto de lanzarlo, vamos a decir, una serie de recopilación de historias, vídeos y buenas prácticas de muchos de los partners con los que estamos colaborando, tanto a nivel España como a nivel EMEA. Y bueno, creo que será una buena fuente de inspiración para todos vosotros, sobre todo para crear ese camino hacia que los clientes finales adopten esta inteligencia artificial generativa en el puesto de trabajo moderno, ¿vale? Que esto es un poco el objetivo último. En esta slide también he querido resumiros una serie de enlaces y repositorios de información que compartiré luego con vosotros después o mediante la IANCP, de los enlaces y fuentes de información donde desde TD SYNNEX hemos, vamos a decir, resumido en las distintas fases en cuanto a la parte de adopción de uso, de gestión de administración de la seguridad, que Joaquín también nos hablará después, incluso a la parte de cómo introducirlo a cliente final y tipos de usuario, donde cualquier persona que parta desde un punto muy básico sepa enseguida comprender el uso y el retorno de la inversión de esta herramienta. Además, en el enlace que veis abajo, es un enlace que Microsoft suele actualizar bastante y creo que será de vuestra utilidad para vosotros, partners, donde Microsoft actualiza toda una serie de información y de recursos disponibles de una manera muy, muy ordenada, que es aquí este enlace que pone Modern Work for Partners, donde incluso tenéis plantillas para hacer vuestro propio assessment y no depender, por ejemplo, de los servicios de assessment que tiene Microsoft también, que podéis nominar clientes y hacerle este Ready to Copilot, pero que vayáis teniendo las herramientas para construir vuestra aventura, ¿no? Vuestra journey con vuestros clientes. ¿Vale? Como os comentaba, también es importante a la hora del licenciamiento. Todos sabemos y hemos escuchado muchas veces lo importante que es pasar o tener a nuestros clientes y los entornos de nuestros clientes finales en entornos de mayor seguridad. Es obvio y creo que se habla mucho y es bastante complicado, sobre todo en cuanto a enfocar Copilot de manera transaccional, añadirle esos SKUs más de mayor seguridad y por tanto hacer upsell, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Hablamos muchas veces del etiquetado de datos manual, que todo el mundo sabemos que es importante para que Copilot actúe de una manera eficiente, pero tenemos que saber efectivamente desde todos los puntos o estamentos de nuestra organización como partner, que lo importante es que nuestros clientes tengan las herramientas para poder securizar su entorno, para tener, por ejemplo, un acceso condicional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es importante que sepamos todo este camino para que en última instancia, pues evidentemente podamos subir a nuestros clientes y aumentar las ventas en los productos de seguridad de Microsoft. ¿Vale? Todo esto va de la mano y es algo que se ha hablado mucho. Bueno, en este sentido, ¿cómo os ayudamos? Aquí os he resumido fundamentalmente aquellos aspectos que creo que son diferenciales y que ofrecemos desde TD SYNNEX, y que voy a resumir siempre para la parte de habilitar y ayudaros en el camino de
llevar esta IA generativa a los clientes. Lo primero que quiero mostraros y enseñaros es que tenemos a vuestra disposición un entorno como servicio que se llama Copilot Cloud Lab Experience, y este entorno como servicio es un tenant, ¿vale? En el que vosotros podéis acceder de manera gratuita y realizar vuestras demostraciones a clientes finales en un entorno seguro, en un entorno donde hay contenido dummy creado, ficticio, con usuarios y con documentos, y que podéis utilizar como servicio para dar una demostración a vuestros clientes finales. En este sentido, entiendo que tendréis algunas preguntas y ahora las contestaré con la siguiente slide de cómo funciona un poco el servicio, pero los 4 aspectos fundamentales que os comentaba es esto que veis a la izquierda, ¿vale? Hay un mecanismo de reserva que os voy a explicar aquí en la siguiente diapositiva, pero básicamente funciona de la siguiente manera. Tenemos que trabajar con vosotros en un pequeño plan de desarrollo de Copilot, ¿vale? Para poderos habilitar este entorno, contar preferentemente con experiencia y éxito en ventas de Business Premium o E3, es decir, que conozcáis los productos, que tengáis clientes, que lleváis tiempo trabajando, lo cual es bastante lógico. Y luego un tema de prioridad. En este sentido, bueno, lo podemos ver caso a caso. ¿Cómo funciona? Al final, vosotros tenéis una previa, un training previo para saber utilizar y acceder a este entorno que tenéis disponible. Es un entorno online, ¿vale? Que es un tenant que podéis acceder online. Y es un tenant que funciona de manera simultánea entre distintos partners, pero vosotros tenéis vuestro acceso, vamos a decir, reservado. Entonces, hay un sistema de reserva donde, como cualquier sistema de reserva, con una antelación previa reserváis una hora y un día para hacer la demostración a vuestro cliente, se os envían los credenciales y a partir de ahí accedéis y desarrolláis vuestra demostración con Copilot integrado en Outlook, en Teams, en SharePoint, etcétera, en OneDrive, perdón, etcétera, etcétera, ¿vale? De esta manera podéis además tener un tiempo previo para subir cualquier documento y trabajarlo ahí, y de esta manera llevar a cabo una presentación de las funcionalidades y usos de la herramienta de Copilot embebida en cada una de las aplicaciones en un entorno seguro, en un entorno donde no vulneréis o mostréis información de un tenant vuestro de productividad, que tengáis una posible fuga de datos o vulneréis, o sea, pongáis alguna información vuestra como compañía, ¿vale? Además, nosotros os acompañamos en el uso, no es que os pongamos un entorno y ya está, y podáis acceder casi apenas sin saber cómo funciona, sino que hay un tema de acompañamiento desde la parte de TD Synnex y os enseñamos cómo acceder y cuál es vamos a decir, la operatividad de este entorno, ¿vale? Si tenéis dudas o necesitáis más información sobre esto, tenéis nuestro contacto, sino a través de la IANCP, y aparte, además, a través de esta presentación, os haremos llegar cualquier tipo de información, ¿vale? Además, también contamos con lo que llamamos Practice Builder, que aquí he resumido una pequeña slide. Bueno, muchas de las cosas que hablamos en los Practice Builders. Los Practice Builder al final es todo nuestro equipo experto europeo, os ayudamos a crear práctica, ¿vale? Os ayudamos a desarrollar vuestros dotes de venta, vuestros dotes de adopción, cómo hacer un go-to-market para clientes, etcétera, etcétera, basado en toda la experiencia que llevamos trabajando desde el pasado año, casi desde septiembre, desde octubre, para que un curso, más o menos de unas 6, 8 horas, repartido entre distintas sesiones, y además categorizado en función si queremos hablar de algo más específico de go-to-market o algo más marketingiano o algo más productivo, de técnico, etcétera, etcétera, y os ayudamos a crear práctica, ¿vale? En este sentido, aquí os he puesto un pequeño resumen de, por ejemplo, cómo sería un tema de go-to-market básico, de cómo detectar aquellos clientes susceptibles, evidentemente, que tengan una disponibilidad o un readiness de Copilot porque ya están en versiones estándar, Premium, E3 o E5. Además, también he querido poner un pequeño aviso de que ya sabéis, o si no, está desde hace un par de semanas o un mes que Microsoft anunció que se extendía la disponibilidad de Copilot para planes elegibles Business Basic, E1, F1, etcétera, etcétera.
y tenéis el anuncio en Microsoft, lo podéis buscar. Todavía no hay fecha, a día de hoy todavía no hay fecha de disponibilidad y estamos esperando un poco que dicten cuándo estará y cuándo podrán clientes con estos planes ser elegibles de tener Copilot, ¿vale? Seguimos. Y ya casi por último, cosas que ofrecemos de Sinex son cosas que ya algunas se ha ido comentando, pero tenemos a vuestra disposición cursos básicos como por ejemplo Why Copilot Training o Get Ready for AI, que básicamente son cursos con un badge en los que desde un nivel básico, bastante básico, y que son gratuitos, podéis apuntar a cualquier persona, miembro de vuestra organización, para que sepa y se entere de qué es Copilot, qué funciones cumple, para qué sirve, etcétera, etcétera, ¿vale? Además tenemos TD Sinex Academy, donde tenemos cursos, calendario de Copilot para administradores, desarrollo de vuestros Copilot personalizados con Copilot Studio, cursos específicos para Copilot para técnico, para roleplay o industria, es decir, tenemos cursos para saber vender Copilot para finanzas, etcétera, etcétera, donde hablamos también de todos los nuevos Copilot que han ido saliendo, Copilot for Security, for Finance, el preview de Azure, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda esta información la tenéis en Sinex Academy y aparte también tenéis estos cursos que os comentaba. Como os comentaba también el tema de Practice Builder, os ayudamos a crear experiencia, ¿vale? Os ayudamos a dinamizar esta experiencia de venta en Copilot con una serie de tips y cursos que os he estado comentando antes. Y además siempre, y esto es la última parte y lo sabéis perfectamente porque desde octubre llevamos haciéndolo, contamos con la parte de demostraciones, ¿vale? Ahora mi compañero Joaquín va a hacer una demostración en directo de Copilot integrado en las aplicaciones de 365, pero que sepáis que podéis contar con nosotros para cualquier presentación a cliente final que tengáis y podamos hacer conjuntamente poniéndonos la gorra, vuestra gorra de partner para cliente final, donde poder hacer una demo, ¿vale? Además, también tenemos el entorno como servicio a vuestra disposición. Entonces, como veis, al final lo que intentamos aquí es daros las herramientas para que vamos a decir, toda esta previa información preventa, os podáis apoyar en nosotros y contar tanto con recursos nuestros como un entorno a vuestra disposición, cursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si no estoy equivocado, me voy a la última slide, que es la parte de Proof of Concept. Tenemos también, por último, y esto es muy importante, y ya estoy terminando, la posibilidad de, para grandes proyectos, solicitar mediante aprobación de TD Sinex una licencia gratuita por cada 10 licencias de oportunidad. ¿Vale? Creemos que es una necesidad que estáis solicitando los partners a la hora de probar y poder dar esta prueba de concepto al cliente. Entonces, tenemos un mecanismo a través del cual, por oportunidades de más de 10 unidades o de 10 en 10, podemos gestionar una licencia gratuita para que vuestro cliente lo pueda probar. En este sentido, hablamos de grandes proyectos porque lo que os solemos pedir es intentar evitar un poco el oportunismo y hablar o conversar y ayudaros sobre proyectos grandes donde hay una metodología detrás, haya un show, haya distintas fases del proyecto bien establecidas y un compromiso por el cliente final de adoptar este tipo de herramientas. Y en ese sentido, TD Sinex se vuelca con vosotros en varios aspectos y sobre todo en este, ¿no? De poderos dar una licencia gratuita para que directamente en el canal del cliente para que la pruebe, ¿vale? Hay un formulario de registro, hay una serie de información que os solemos solicitar en línea a lo que comentaba anteriormente, pero que sepáis que podéis contar en todos estos aspectos con nosotros, ¿vale? Y bien, esto es mi presentación. Ahora voy a dar paso a mi compañero Joaquín para que haga esta demostración. Y nada, agradeceros por el tiempo que habéis pasado conmigo y lo dicho, esta presentación, tanto la IANCP como nosotros, os la podemos hacer llegar y tendréis toda esta información. Así que gracias. Bueno, David, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ha sido muy enriquecedora y lo van a encontrar de gran utilidad los partners. Bien, ahora vamos a pasar a la parte demo
que yo creo que es un poco lo que al final determina todo, qué es lo que realmente aporta a nivel de eficacia y qué es lo que nos ofrece Copilot a nivel de utilidad, ¿no? En nuestro día a día. Como bien ha dicho David, lo que vamos a ver es una presentación de Copilot funcional en la suite de 365, ¿vale? Vamos a empezar con el Teams. Me vais a tener que disculpar porque os voy a compartir directamente las ventanas de cada una de las soluciones, ¿vale? Porque lo que vais a ver es un entorno real, ¿de acuerdo? Es un entorno corporativo, nuestro interno de Sinex, por lo que tenemos que tener bastante cuidado, como os imagináis, con el tema del compliance, ¿vale? Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es un chat grupal que hemos generado unos cuantos compañeros, bueno, que generamos en su momento, para precisamente poder enseñar la funcionalidad de Copilot, ¿no? Pues simplemente proponeros un poco en contexto, ¿vale? El chat que estáis viendo aquí ha sido generado completamente a través del Bean Chat Enterprise integrado en el Teams, ¿vale? Que es el Copilot 365. Y le hemos pedido pues, que nos hiciese que nos fuese diciendo un chat de conversaciones con distintas labores y con distintos equipos. Cada uno de nosotros pues va intercambiando estatus de esas labores, ¿no? Por ejemplo, aquí Nathan pues nos da la bienvenida al grupo. Aquí nos presentamos por cada departamento, ¿no? Pues mi enfoque esta semana será trabajar con los revendedores, etcétera, etcétera. Pues cada uno luego va incorporando más información que se ha ido haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Al final lo importante es simplemente que tengáis un poco el contexto del chat que vamos a desgranar con Copilot, ¿no? Vamos a empezar a hacer una pequeña labor de comprensión, ¿no? Al final nosotros siempre intentamos transmitir que con Copilot podemos hacer dos funciones principales, ¿no? O el mantra core de Copilot es comprender y crear, ¿no? Bueno, aquí ya nos está haciendo un pequeño spoiler, ¿vale? De una consulta que le vamos a hacer luego, pero no pasa nada. La primera parte es la de comprensión y la parte de comprensión podemos hacerla sobre todas y cada una de las funcionalidades de Copilot, ¿vale? En 365 podemos hacerlo en Teams, en Outlook. Sí que es verdad que en Outlook quizá es donde más capado está esta funcionalidad, donde menos granularidad tenemos para pedirle más o menos info, pero ya lo vais a entender cuando lo veamos. Pero en el resto de capas de aplicaciones, podemos desgranar cualquier tipo de información de cualquier forma según nos convenga, ¿vale? Cuando digo cualquier forma, es cualquier forma. Yo, por ejemplo, en una demo, pues no suelo explicarla en las sesiones así un poco más largas por temas de timing, pero incluso nos sirvió para desgranar un pliego público, cogimos la información de la página del gobierno en cuestión y empezamos a desgranar el pliego, ¿vale? Pues el porcentaje de objetivos que tenemos que cumplir, los requisitos, el mínimo para llegar a alcanzar el pliego, bueno, un montón de cosas y luego nos lo puso explicado todo en una tablita. Bueno, maravilloso. Simplemente por ponernos en contexto de la labor de comprensión que vamos a hacer, ¿vale? No vamos a hacer lo del pliego, pero sí que vamos a hacer otra cosa muy interesante con un documento bastante denso. Ahora, centrándonos en lo que estamos, que es el Teams, yo creo que la primera pregunta, si nos enfrentamos a este tipo de chat grupales, ¿no? En la que se intercambian muchas labores, participan muchas personas, hay muchos temas pendientes. Yo creo que lo primero es enterarnos de lo que está pasando, ¿no? Pues vamos a lanzarle esa pregunta. Vale, vamos a pedirle que nos haga un resumen del chat, lo primero de todo. Yo creo que siempre es la pregunta un poco más core que vamos a ir haciendo en base a todos estos hilos o proyectos en los que nos meten y tenemos que hacer una lectura, como se dice, transversal ahí para ir cogiendo toda la info. Bueno, como podéis ver, la respuesta es bastante ágil, ya empieza a generarnos el contenido, ¿vale? Y nos lo está desgranando por persona, incluso por departamento, ¿vale? Bien, vamos a esperar a que termine de generar, porque si no, nos va a ir mandando para abajo todo el rato. A ver, perfecto, ya lo tiene. Bien, como podéis ver, no ha sido cuestión ni de un minuto. Bueno, pues el resumen del chat, el equipo está trabajando en el lanzamiento de Microsoft 365 Copilot y nos va poniendo por partes y por personas, pues cada una de las labores que se han ido haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo mismo en ventas, pues está personalizando demos para diferentes sectores y preparando sesiones de entrenamiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Albert Roca, pues soporte técnico, está preparando guías rápidas de resoluciones, de problemas, preguntas-respuestas. Paula Matolini está con el tema de formación. Paco Hidalgo, que es mi compi, pues el tema de seguridad, la revisión de políticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no nos quedemos solo con esta parte del resumen. Simplemente es un poco
poco por enseñaros un par de funcionalidades clave que podemos hacerle por el tema de tiempo, ¿vale? Pero que sepáis que podemos hacer la extracción a todos los niveles que sean necesarios. Vamos a preguntarle, por ejemplo, qué es lo que ha hecho una persona en concreto, ¿vale? Por ejemplo, antes hemos visto spoiler de Paco Hidalgo, pues vamos a preguntarle por Irene Martínez, por Irene Ramírez, perdón. Vamos a ver qué es de lo que se está encargando Irene. Por supuesto, a nivel de resumen, que sepáis que podemos pedírselo de todas las formas, es decir, que ya no solo podemos extraer información, sino que podemos pedirle que nos la extraiga de una forma en concreto, ¿vale? Podemos decirle que me redacte el resumen a modo de correo, podemos pedirle que me haga un resumen más largo, más corto, ¿vale? Podemos pedirle que nos extraiga la información como mejor nos convenga, ¿vale? Por ejemplo, Irene Martínez ha estado en contacto constante con los clientes para recopilar feedback, etcétera, etcétera. Ha colaborado con el equipo comercial, ajustar las estrategias, la comunicación entre departamentos, tal, 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 tal. Vale. Bueno, pues de un simple vistazo ya sabemos lo que ha hecho cada uno de los compañeros, ¿vale? Podemos preguntarle todo tipo de cuestiones. Ya para finalizar este tema, ya os digo que aquí podríamos estar sacando info y modificándola según queramos, pues una hora tranquilamente. Pero como el tiempo es limitado, vamos a lanzar una última pregunta y pasamos al siguiente Wordlet, ¿vale? Por ejemplo, otra pregunta que me parece muy interesante y que yo creo que todos le vamos a preguntar en cuanto tengamos la licencia es la siguiente, ¿no? ¿Qué temas han quedado pendientes? Yo creo que me parece una pregunta muy interesante. Vamos a ver qué tipo de temas nos saca. Uy, no se mencionaron temas pendientes. Vale, comentaros, no siempre nos da las mismas respuestas, ¿vale? Si le hacemos la pregunta de otra forma, quizás sí que me lo responda, ¿vale? Lo digo porque esta pregunta sí que suele ser un poco más arriesgada en las demos, pero me la suele sacar con algo de insistencia. Vamos a probar una última vez. ¿Qué temas? Vamos a ser un poco más concretos. Eh, Han quedado pendientes de finalizar. Vamos a ver si de esta forma sí que nos lo puntualiza. Luego lo digo que es una pregunta que sí que me suele responder. Lo que pasa es que ya sabéis que estas cosas en las demos, si no pasan, no es una demo. Bueno, hoy no quiere dármela, no pasa nada. Pasamos al siguiente WordLab. Vamos a enseñaros. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez el chat directamente del Copilot, ¿vale? Que lo tengo aquí abierto. Dame un segundo, que tengo 40 ventanas. Aquí está. ¿Estáis viendo el Teams directamente? Simplemente os lo voy a enseñar un segundo, pues ya sabéis por tema de compliance porque no salga ninguna notificación, para enseñaros cómo quedaría el Copilot integrado en nuestro Teams, ¿vale? Pues arriba a la izquierda tenemos este iconito, ¿vale? Que ya viene según actualizamos la última versión del Teams, ya lo tenemos disponible de esta forma. Antes había que meterse en add-ons y agregarlo a nivel de chat, pero ahora lo tenemos aquí como si fuese un compañero más, que es un poco la idea, ¿no? De Copilot. Bueno, pues vamos a abrir este chat en concreto de Copilot. A ver si me lo saca aquí. Perfecto. Y os voy a compartir directamente ese chat, ¿vale? Muy rápidamente os voy a enseñar un par de cosas que podemos hacer con este chat. A mí personalmente este chat me parece una de las funcionalidades más potentes que ofrece Copilot, porque aquí se unifica todo. Todas las labores que vais a ver que podemos realizar directamente desde las aplicaciones, desde Word, desde PowerPoint, desde Excel, la gran parte las podemos hacer desde aquí. Y ya no solo eso, sino que podemos, todas esas labores que podemos hacer a nivel de aplicación, podemos gestionarlas como si fuese un chat GPT, ¿vale? No sé si fuisteis conscientes, cuando salió ChatGPT hubo un serio problema de compliance con muchas empresas porque muchos empleados se dedicaban a meter datos corporativos, documentos y tal con ChatGPT. Bueno, pues con esta funcionalidad ya no tenemos que vernos expuestos a esa brecha de perder datos corporativos, porque vamos a poder interactuar con el Copilot como si fuese una inteligencia pues que sigue manteniendo el hilo de la conversación que le vamos haciendo perfectamente. Yo he mantenido algún debate técnico con él y es relativamente fiable en algunos aspectos, ¿vale? Es bastante fiable en X temas. Por ejemplo, la facturación de algunos servicios es bastante bueno. Son servicios técnicos de Azure, estoy hablando.
y para mí representa una de las grandes ventajas, ¿no? Vamos a empezar a enseñar un poco a contextualizar todo esto que os estoy explicando. Yo tengo un documento que está en inglés, que es un documento muy técnico, es totalmente técnico, no hay ningún apartado de ventajas, desventajas, simplemente es un documento en el que se van desglosando procedimientos, limitaciones, pantallazos técnicos de un fabricante con el que trabajo, que es Quest, más en concreto para el tema de las migraciones, ¿vale? Y vamos a empezar a hacerle preguntas sobre ese documento, ¿no? Vamos a pedirle un resumen de este documento. ¿Cómo apuntamos al documento? Barra, strategy y así, ¿vale? De esta forma le estamos indicando que nos haga directamente el resumen sobre ese documento al que hemos apuntado. Por comentaros, toda la información con la que queramos interactuar con Copilot debe de estar en la parte cloud de nuestra infra, ¿vale? Ya sea SharePoint o ya sea OneDrive, debe estar en la parte cloud porque si no, no va a poder acceder a esa información y no va a poder interactuar con ella, ¿vale? De hecho, perdona Joaquín, Teresa nos pregunta si es capaz de analizar los archivos adjuntados en Teams o de grabaciones, que creo que es un poco al hilo lo que estabas comentando ahora. Sí, buena pregunta. A nivel de grabación, con una reunión, lo que hemos visto a nivel de chat grupal, se puede hacer exactamente igual a nivel de grabación, siempre y cuando dispongamos de la transcripción de esa reunión, ¿vale? Toda la información que hace y la comprensión de esa reunión la va a hacer en base a la transcripción. Entonces es imprescindible tener esa transcripción para poder utilizarla con Copilot. Y a nivel de documentos adjuntos, sí, no hay ningún problema. Siempre y cuando esos documentos adjuntos nos los descarguemos o directamente nos los haya compartido un compi de SharePoint y tengamos permiso sobre ese documento, vamos a poder interactuar con Copilot sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, como podéis ver, el resumen es bastante coherente y adecuado con la información que contiene el documento. Yo sé que vosotros no conocéis el documento, pero yo sí, por lo que os puedo dar una opinión más objetiva, ¿vale? Pues, por ejemplo, la recopilación de datos antes de la migración, administración de cuentas, selección de momento adecuado para migrar cada carga, pues también aborda aspectos técnicos como la migración de cada una de las cargas que vemos aquí mencionadas. Es importante tener en cuenta que este documento está destinado a público interno. Bueno, eso no os preocupéis porque no es cierto, ¿vale? Es un documento que se comparte con todos los públicos a nivel público, con todos los partners que trabajan con la solución, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver es un resumen bastante coherente. Comentaros que este documento lo vais a ver luego, pero está totalmente en inglés. Un punto que me parece súper interesante es que yo le he pedido que me haga un resumen en castellano y me lo ha sacado, no le he especificado en castellano, perdón, sino que le he pedido que simplemente me haga un resumen que está en inglés el documento y me lo ha sacado totalmente en castellano, lo cual me parece súper interesante. A nivel de documento, como podéis ver, ya nos va incluso sugiriendo algunas preguntas que podemos ir lanzándole en base a la info que contiene el propio documento, pues cuáles son las mejores prácticas, consideraciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Por no liarnos demasiado, vamos a lanzar una última pregunta al tema del chat y seguimos con la siguiente carga. Aquí me gusta hacer un contraste con el lenguaje, ¿vale? Para haceros ver que realmente tiene una comprensión coherente de la gramática y de la solicitud que le vamos a hacer en base a cómo se lo pidamos, ¿vale? Por ejemplo, antes le pedí un resumen de este documento, simplemente un resumen. Y ahora vamos a puntualizar en cómo quiero que coja la información de ese documento y me la traslade. Vamos a pedirle, vamos a decirle, hazme una, uy, le he dado directamente a generar, hazme una publicación para redes sobre este documento. Comentaros, que ya lo vais a ver, ¿vale? Porque os lo voy a... Ahí está. Porque os voy a enseñar el documento. Pero que este documento no tiene absolutamente ningún tipo de información marketingiana, ¿vale? Es un documento puro técnico, lo cual me parece muy interesante. Uy, vale, darme un segundo porque ayer me lo sacaba y me está dando algún tipo de problema. Vamos a volver a intentarlo. Ya sabéis, esto en las demos no puede faltar, si no, no es una demo como tal. De hecho, Joaquín, aprovecho también algo interesante para comentar que Microsoft hace mucho hincapié y es esta importancia de iterar y de no rendirnos con la respuesta. Es importante que también se traslade al cliente final, no para que la primera respuesta sea Copilot no funciona. Y eso va directamente relacionado con el tema de prompting, que es lo que realmente, Joaquín, estás haciendo aquí, ¿no? Es trabajar mejor Sí, el prompt para sí, darle más contexto, más orden y sobre todo
que se alinee la expectativa tuya con la de la que te da la herramienta. Sí, básicamente es que al final es una inteligencia artificial, entonces tanto la respuesta no es 100% fiable como la pregunta puede ser delicada hacérsela. Entonces, si la primera vez que le hemos hecho la misma pregunta nos ha dicho que no puede, la segunda nos ha dicho que tampoco puede, igual si probamos la tercera vez con otro tipo de formulación, ya puede sacarnos algo más de info, ¿vale? Por ejemplo, bueno, en este caso ya me lo he hecho un par de veces. Sí que es cierto que este documento tiene un apartado de privacidad muy importante con respecto a la información técnica que aparece, pero a nivel interno de la tecnología de Quest. Que decir, no es que el documento sea interno, sino que se dice que la tecnología es de Quest, que está registrada por Quest, etcétera, etcétera, que los procedimientos, pues todo esto de registro tecnológico, etcétera, de software y demás. No es que el documento sea interno, ¿vale? Pero sí que es verdad que aquí ya me lo está detectando. Me parecería muy interesante esta pregunta porque otras veces me hacía el despliegue entero con los iconitos y todo del tipo, las publicaciones que vemos por LinkedIn, que eso me parecía chulísimo. Me hacía un desglose de si estás pensando en una solución para migrar, plantéate tal, 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 porque en base a esta solución, la fiabilidad, bueno, un montón de datos marketing súper interesantes. Vamos a pasar a la siguiente carga que se nos echa el tiempo encima. Os voy a compartir y pasamos directamente al Outlook, ¿vale? Aquí estamos. Bien, una de las primeras funcionalidades que podemos extraer con Copilot en el Outlook es la del resumen, ¿vale? Sí que es cierto que, como hemos dicho antes, no es como si pudiésemos interactuar a nivel de Teams, ¿vale? No es una solución en la que podemos pedirle un resumen haciendo hincapié en el contenido que ha mandado una persona o sobre un tema X que se trata en el hilo. El resumen nos lo saca él según su criterio, que suele ser bastante preciso, pero va al core del hilo, ¿de acuerdo? Suele ser un resumen muy breve y preciso, ¿vale? Vamos a ver el tipo de resumen que nos saca. Ya casi está. Vamos a ver. Bueno, le está costando un pelín. Normalmente suele ser un poco más ágil con el tema del resumen. Mientras tanto, me va generando el resumen. Voy a ir abriendo el Word para ir enseñándose el otro documento en cuanto terminemos con esta parte. Aquí tengo los dos Word que os voy a enseñar. Perfecto. Bueno, ya sabéis que estas cosas, si no pasan en las demos, tras tanto se queda haciendo el resumen. Voy a enseñaros la segunda función, ¿vale? Bien, la segunda función que tenemos a nivel de Outlook, ¿vale? Ahora os enseñaré, mientras voy a pasar al Word, sí, por el tema de timing, si no lo dejaba sin ningún problema, ¿vale? Por tema de timing vamos a ir optimizando un poquito, ¿vale? La segunda funcionalidad que tenemos a nivel de Outlook es esta de aquí, ¿vale? La de redactar. La primera parte sería la de comprensión, que es la del tirar del resumen para hacer una breve introducción al contenido que tenemos enfrente en ese hilo. Y la segunda es la de crear. Tenemos dos opciones para crear, ¿vale? Tenemos la opción de asesoramiento con Copilot y tenemos la opción de borrador con Copilot. Con la que menos se trabaja es con la de borrador con Copilot, porque directamente le pedimos que nos haga el borrador y nos crea totalmente el contenido del correo, ¿vale? Entonces es la que más nos interesa si estamos enfocados en la eficacia, ¿vale? Borrador con Copilot. Bien, aquí especificamos un pelín lo que queremos que responda. Bueno, por poneros de nuevo un poco en contexto muy rápidamente, este hilo es el análogo que tenemos en Outlook de lo que hemos visto en el Teams, ¿vale? Pues aquí se comentan, pues somos las mismas personas de antes, comentando pues cada uno sus funciones, lo que se va haciendo, actualizaciones de las labores, etcétera, etcétera. Como podéis ver, es un hilo bastante denso, ¿vale? Participan bastante personas, se intercambia bastante información, pues simplemente por ponerse en contexto, ¿no?
Bien, aquí sí que tenemos un poquito más de mano para especificar la respuesta que queremos que nos genere. Lo primero que tenemos que decir es qué es lo que queremos que ponga, ¿no? Pues vamos a pedirle que se asegure que no queden temas pendientes. Vamos a hacer foco en la seguridad y pues vamos a dar las gracias a los compañeros, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo podemos decirle que nos genere una cosa u otra? Bueno, pues podemos jugar con el tono y con la longitud, ¿vale? A nivel de tono, pues tenemos un tono directo, neutral, informal, formal, y si estamos un poco más inspirados en ese momento, podemos pedirle que nos lo saque en formato de poema, ¿vale? A nivel de longitud, pues podemos pedirle que sea una longitud corta, media o larga. Normalmente yo suelo jugar entre la corta y la larga para enseñaros un poco el contraste, ¿vale? Vamos a utilizar pues un tono informal y una longitud larga, ¿vale? A ver hasta qué punto es capaz de generarme contenido en base a esta pregunta, a estas tres cosas tan sencillas que le he pedido. Bien, como podéis ver, la respuesta ha sido bastante ágil y nos ha generado una respuesta bastante coherente y redactada sin ningún tipo de problema o error que vea a primera vista. Pues me uno a a las felicitaciones de Nathan por el gran ejemplo. Ha sido un proyecto muy desafiante y gratificante. Creo que no nos queda ningún tema pendiente por resolver. Hemos cumplido con todos los objetivos, etcétera, etcétera. Quiero destacar especialmente la seguridad que ofrece Microsoft 365 Copilot. Creo que ha sido un factor clave para diferenciarnos de la competencia y generar confianza en el mercado. Creo que hemos sabido comunicar este aspecto de forma clara y conveniente. Bueno, fijaros cómo se enrolla. Yo solo le he dicho que haga, que haga un poco de foco en la seguridad, pero vamos, aquí él tira y se explaya tranquilamente. Y les agradezco mucho su implicación, su profesionalidad, creatividad. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Bueno, como podéis ver, es una respuesta bastante considerable de longitud teniendo en cuenta lo poquito que le hemos pedido, ¿vale? Lo siguiente que vamos a probar, en esta última parte, de nuevo, ya os digo, para enseñaros un poco la diferencia entre de longitud corta a larga, ¿vale? Que realmente hay un contraste importante en la generación de respuesta. Y vamos a probar otro tono, pues por ejemplo, neutral. A ver qué tipo de respuesta nos genera, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver. Uy, este le está costando un pelín más. Ahí lo tenemos, ¿vale? Pues es un tono un poco más adecuado a lo que hemos escogido y es un pelín más escueto, ¿vale? Como realmente que veáis que hay una diferencia, ¿no? Entre el tipo de respuesta que le pedimos. Simplemente, pues ha optimizado un poquito más la última parte, se ha comido un renglón entero y aquí nos unifica sobre todo el tema de la seguridad y el tema de que no hay ningún tema pendiente, ¿vale? Pues lo ha unificado todo en este apartado y pues ha dado las gracias. Creo que hemos cumplido con los objetivos. Aquí sigue un poco igual, pero sí que ha cortado y optimizado bastante más la respuesta que nos ha enseñado, ¿vale? Bueno, sin más, vamos a pasar a la siguiente parte para ir cumpliendo con los timings, que creo que ya me he pasado, ¿no, David? No, bueno, hasta las 12, perdón, hasta las 11 tenemos, entonces creo que quedan 10 minutos, pero bueno, si quieres Venga, ir pues terminando, perfecto, supongo. vamos a meter el acelerador. Por enseñaros que al final lo he conseguido, ¿vale? Mientras estaba trabajando con el tema del Outlook, le he pedido otra vez la consulta y me la ha sacado correctamente. Por enseñaros lo que es que me parece muy chulo, ¿vale? Hazme una publicación para redes sobre la información de este documento, ¿vale? Le he revesado un poquito más la pregunta y aquí ya sí que me ha dado una respuesta un poco más chula, ¿vale? Como podéis ver, pues basado en el documento Copilot tal o de MStrategy and Best Practices, aquí tienes una propuesta de publicación para redes sociales, que este
esto es a lo que me refería, que hasta nos pone los iconitos, que está muy chulo, pues tipo LinkedIn de las que vemos todo el rato subidas por ahí. Pues claves para una migración exitosa, planificación detallada, administración, reflexiones y aprendizajes, adapta las estrategias, conéctate con expertos, contacta a tu gerente de cuenta, Quest, tal, pues a mi nivel de migración global, las herramientas que tenemos, pues veis un poco el enfoque que le da, ¿no? También por el tema de mostraros el contraste entre el resumen y la publicación para redes, que realmente comprende la diferencia entre una cosa y otra, y que podemos mantener una conversación con él siempre y cuando seamos lo suficientemente precisos a nivel gramatical, ¿vale? Ya habéis visto que aquí la diferencia ha sido simplemente puntualizar que me haga una publicación sobre la información del documento, ¿vale? Ya veis, es lanzarle la cuestión de la mejor forma posible y probar lo que ha comentado David, ¿vale? Bien, ahora vamos a pasar a la parte de Word, simplemente por enseñaros muy rápidamente este documento porque lo vamos a usar más adelante, ¿vale? Es el que acabamos de ver, ¿vale? Que nos ha hecho la publicación de redes, ¿vale? Como podéis ver, es un documento que solo tiene información técnica, ¿vale? Es únicamente técnica, con un montón de limitaciones, consideraciones, capturas de pantallas de la solución, procedimientos, etcétera, etcétera, esquemas, es decir, pero realmente no hay en ningún apartado ningún tipo de información que se pueda utilizar como marketing o comercial, ¿vale? Entonces me parece muy interesante usarlo simplemente para enseñaros la capacidad creativa que tiene Copilot para coger la información y modificarla a nuestra necesidad, ¿vale? Ahora voy a dejar de compartir este documento y vamos a pasar muy rápidamente con el siguiente, al que le vamos a hacer únicamente una pregunta por tema de tiempo, pero que sepáis que podríamos hacerle 40.000. Con este documento podríamos estar prácticamente 2 sesiones tranquilamente enseñando todo lo que puede hacer Copilot con él, ¿vale? Lo que estáis viendo es el NIS, ¿vale? Que es una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que hace referencia a un nivel común que deben adoptar todos los países miembros de la Unión, ¿vale? Que además se va a aplicar, es el que se va a aplicar actualmente, ¿vale? Como podéis ver, es un documento muy denso, muy denso, ¿vale? Tiene 74 páginas y 49.800 y pico palabras, ¿vale? Unas cuantas. Bueno, aquí ya estáis viendo spoilers de algunas de las preguntas que le estaba intentando lanzar, pero la primera pregunta que yo creo que haríamos todos si nos enfrentamos a este tipo de documento de nuevo es un resumen, ¿no? Pues vamos a ver cómo se defiende y qué tipo de resumen nos ofrece. Por supuesto, aquí simplemente le he dicho que me haga un resumen, pero puedo decirle que me haga un resumen más corto, más largo, haciendo hincapié en X foco de la directiva. Podemos pedirle una extracción de información exactamente igual a nivel de Teams o mayor a nivel de Word, ¿vale? Y mientras nos va generando el resumen, yo voy a ir preparando el PowerPoint para enseñaros ya la última parte. Vale, a ver si nos va sacando el resumen y podemos pasar al PowerPoint, que también está muy chulo. Ok, ya lo tengo listo por aquí. Bueno, si tarda un pelín más en hacer el resumen, normalmente me gusta enseñarlo en vivo, ¿vale? Pero simplemente pues aquí que veáis que le he lanzado pues otro tipo de preguntas y una de ellas es haz un resumen del documento, ¿vale? Que igual por eso le está costando un pelín. Ah, no, mira, perfecto, ya me lo está generando. Bueno, pues por enseñarlo ya aquí pasar a la siguiente parte, pues para que veáis el tipo de resumen que tiene la capacidad de sacarnos, ¿no? Pues objetivo y contexto de la directiva. La directiva busca garantizar un alto nivel de ciberseguridad en la Unión, armonizando las normas nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me manda para abajo porque está generando. Bueno, pues por no aburriros leyendo todo el resumen, simplemente pues ponernos en contexto que realmente el resumen que nos ofrece sobre toda la cantidad de información que contiene este documento es bastante precisa y bastante adecuada a lo que contiene el propio documento, valga la redundancia, ¿vale? Y como podéis ver, los numeritos, siempre que nos va marcando aquí abajo en todas las respuestas que nos va dando, nos ofrece una puntualización mm, de las partes exactas del documento de donde nos está sacando esta información, ¿vale? Súper interesante para ir comprobando toda la información que nos va dando y cerciorarnos de que es adecuada y coherente con lo que estamos pidiéndole y con lo que contiene este Word, ¿vale? Vamos a pasar ya al PowerPoint.
Os voy a compartir de nuevo una presentación en blanco. Bueno, comentaros que esta misma función que le voy a pedir ahora mismo en una presentación en blanco, ¿vale? La podemos hacer con una presentación con una plantilla corporativa, ¿vale? Si tenemos una plantilla con la que trabajemos habitualmente con los colores de nuestra empresa, etcétera, etcétera, pues podemos pedirle perfectamente que nos lo haga en base a eso, ¿vale? Lo que estoy haciendo ahora mismo en segundo plano es copiar el enlace del documento de ODM que hemos visto antes, ¿vale? El técnico que está en inglés, el enlace directamente desde mi unidad de OneDrive y hay que pegarlo, ¿vale? Esta es la forma de realizar esta labor. Copiamos el enlace, lo pegamos y ya directamente nos empieza a generar una información, una presentación en base a la info de ese documento, ¿vale? Comentaros. Es importante que esté subida a OneDrive SharePoint, porque sin este enlace no podemos pedirle que nos genere la presentación sobre un documento. ¿Podemos pedirle que nos haga presentaciones sin apuntar a ningún documento? Sí, pero no va a ser tan precisa, ¿vale? Podemos pedirle, luego podemos ir pidiéndole que la corrija, ¿no? Pues hazme una presentación sobre, por ejemplo, energías renovables. Yo, por ejemplo, lo utilicé con mi hermana pequeña, que está en el instituto, y tenía un trabajo de Science, ¿no? Pues estuvimos probando con el Copilot a ver qué tipo de presentación le hacía, y la verdad que no fue una mala presentación. Si lo hubiese presentado, yo creo que le habrían puesto un 6 o un 7, ¿eh? Bien, como podéis ver, lo primero que hace es compilar toda la información del documento que hemos visto, ¿vale? Y ya nos va a generar la presentación. De nuevo, quizás la presentación que nos vaya a sacar ahora mismo, pues no va a ser la más bonita porque no va a tener una plantilla de fondo, porque no va a tener colorines ni nada, ni formato, pero vamos, que va a ser una presentación. Es que ya se lo he pedido un par de veces con un par de documentos, entonces ya sé cómo suele trabajar, ¿vale? Suele ser bastante interesante, ¿vale? La presentación que nos genera. Sobre todo si tenemos que trabajar en una PPT y necesitamos un punto del que partir, es muy interesante esta funcionalidad. Mientras tanto, voy a abrir el Excel, que es la última parte que vamos a ver hoy. Mm. Vale, ya nos está generando las diapositivas, estupendo, estamos en time. Bien, 98%, ya casi, 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 ya lo podemos saborear. Se ha quedado ahí en el 98. Vamos, que ya casi lo tienes. Perfecto, ya nos lo está generando. Bien. Bueno, como podéis ver, lo del ya casi está es relativo, porque antes también nos lo ha enseñado en el Outlook y el ya casi está no ha sido ya casi, pero bueno, vamos a concederle un margen de un minutillo, vamos a ver si termina. Ya os digo, también es verdad que, por poneros en contexto, ya lo habéis visto, el documento era bastante denso, ¿vale? Entonces es normal que dependiendo del volumen de la info que tenga que compilar y diseñar, pueda tardar un poquito más o un poquito menos. Bueno, como os he dicho, es una documentación en blanco, ¿vale? Porque no le he metido ningún tipo de plantilla. Que sepáis que esa labor se puede hacer si tenéis algún tipo de plantilla corporativa, no hay ningún problema para usarla de fondo y él la aplica perfectamente, ¿vale? Pues simplemente por enseñaros un poco la presentación que tiene la capacidad de hacer, ¿vale? Como podéis ver, pues la información es bastante, la coloca de una forma bastante diáfana y bastante coherente, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gusta usar esta PPT, aunque es muy técnica, porque tiene un montón de capturas de pantalla y coge las capturas de pantalla y las aplica correctamente. Es decir, que es capaz de entender el contenido de la imagen y organizarlo en base al propio esquema que él sigue de información, ¿vale? Lo cual me parece súper interesante. Aquí, por ejemplo, nos habla del monitoreo de las cuentas de OneDrive y utiliza la captura de pantalla en la que se marca justo el recuadro de esa parte, ¿no? Pues para que veáis que nos acaba de generar cuántas diapositivas, 46 diapositivas, ¿vale?
en que han sido 2-3 minutos, ¿no? No ha sido tampoco demasiado, con capturas incluidas, etcétera, etcétera. Y luego si queremos interactuar con esta presentación, no habría ningún problema. Por poneros un ejemplo un poco más rápido, ¿vale? Añade una imagen de un coche en la slide 24, por ejemplo, ¿vale? Uy, ¿dónde nos ha metido la slide del coche? Ah, en la 25. Bueno, no sé si es que está numerada de alguna forma o no, será la 24. Bueno, pues simplemente por comentaros y enseñaros un poco la funcionalidad que realmente podemos luego interactuar con todo esto, ¿vale? Hasta nos ha metido la rayita para sujetar la foto, ¿vale? Bueno, a nivel de interacción con el Copilot, a nivel de presentación, lo mismo, podemos hacer una labor de comprensión tremenda, sobre todo a mí cuando me llegan slides de estas de presentaciones de Microsoft de 200 slides presentando el nuevo proyecto de migraciones, etcétera, etcétera, proyectos de SQL, tal, y dices, uy, aquí Copilot sí que me va a venir muy bien, ¿vale? Sobre todo para hacer esa labor de sobre qué va esta slide, cuáles son los más importantes, sobre qué se habla en esta parte, en qué slides se hablan de dinero, en qué slides se habla de fechas, todo eso podemos hacerlo también con Copilot, ¿vale? Lo que pasa es que no estamos un pelín limitados por el tiempo. Y finalmente, que son las 11, por enseñar el Sí, Excel muy rápidamente. Para enseñaros nada, muy rápidamente comentaros que está limitado de momento al inglés. Actualmente únicamente podemos interactuar con él en inglés. Sí que es verdad que de vez en cuando en castellano me responde, pero oficialmente no ha salido en parche en castellano, así que vamos a seguir entendiendo que no es una funcionalidad 100% eh, adecuada todavía. Por comentaros, aquí simplemente lo que le he dicho es que me agregue una columna directamente. Y una de las ventajas que tiene sobre el Excel precisamente es que sin tener demasiados conocimientos y con una agilidad muy grande, me genera la fórmula y con un botoncito puedo agregar directamente la columna. Lo único que tengo que hacer es cambiar un color. ¿Vale? eh, Y con esto por mi parte Jo- finalizo, sí. sí, Joaquín, hay una pregunta y entiendo ya por qué darle paso a Begoña y terminar finalmente, pero me parece interesante que nos la consulta, eso nos lo dice Fernando, que es un consultor externo y que trabaja en diferentes organizaciones. Por resumir un poco lo que has puesto, Fernando, al trabajar en diferentes organizaciones tiene acceso a distintos tenants y no en todos tiene Copilot. Entonces, si hay alguna opción o esto es por diseño o hay un modo de tener licencia como consultor que permita tener Copilot en los varios tenants. Entiendo, bueno, que es El, el licen- tema va el- por tenant, pero si lo quieres Efectivamente, explicar. efectivamente, el licenciamiento funciona por Tenant y además que es un tema de seguridad, ¿vale? Al final, cuando queremos que un usuario tenga acceso a X documentos, sí que podemos trabajar con ello a nivel de invitación sobre X documentos, con permisos, etcétera, etcétera, pero es por Tenant, ¿vale? No hay una licencia que nos permita trabajar multitenant. Vale, y luego, David, creo que se había quedado una pregunta también de Teresa ya en el último minuto, que es, le estás preguntando a Copilot sobre la herramienta Office. ¿Puede hacerse al resto de herramientas de Microsoft? Hay muchas funcionalidades que no hemos enseñado que sí que tienen aplicativo con Copilot, ¿vale? Sobre el sistema operativo Windows 11 también se puede aplicar Copilot, sobre OneNote, Loop y otras herramientas de la suite también se pueden aplicar. Es decir, hemos enseñado las principales, pero sí que tienen muchas más funcionalidades y aplicativos dentro del entorno 365 y Microsoft, ¿vale? Vale, perfecto. Pues yo creo que si no hay más preguntas ya damos por terminada la sesión. 3 minutitos nos hemos alargado, pero bueno, ha valido la pena, ha sido súper interesante. Muchas gracias David y Joaquín y por supuesto TDSynnex. Y nada, vamos a compartir la grabación y el PowerPoint también. Ahora os lo hacemos llegar en estos días. Y con cualquier duda, bueno, tenéis el contacto de marketing y tenéis el contacto si queréis y nos lo pedís de los chicos de TDSynnex. Así que gracias a todos. Muchas gracias, Un placer. Begoña y CP. Gracias a todos. Buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.